Colombia, ya terminaron los años de soledad. El detonante de las protestas en Colombia fue el asesinato de 18 niños a manos del ejército colombiano al bombardear un campamento guerrillero. Esto y el paquetazo que nos cuenta la compañera. Pues lo que hemos llamado coloquialmente el paquetazo de Duque, que es la reforma laboral y pensional que plantea el gobierno nacional de cara al 2020. Duque es el actual presidente de Colombia y este asesinato y paquetazo fue lo que hizo estallar de furia al pueblo colombiano, que además tiene muchísimos otros motivos para salir a la calle en masa. Motivos que se remontan, algunos de ellos, a más de 200 años atrás. La cosa es que en Colombia uno de los puntos de conflicto más fuertes y más históricos es el reparto de la tierra. Después de su independencia en 1824, la apropiación y la acumulación de tierras en poquísimas manos fue realmente escandalosa. Lo cuenta el economista colombiano Absalón Machado. De todos los territorios concedidos por el gobierno colombiano a individuos privados o corporaciones desde 1830 hasta 1930, el 80% eran propiedades de 1000 o más hectáreas. La privatización de las tierras públicas reforzó el predominio de la gran propiedad. Fueron años de guerras externas e internas que alimentaron aún más esta dinámica. Por los premios al vencedor y el despojo violento con cada guerra civil se concentraba la propiedad de la tierra y crecía el latifundio a costa de los campesinos pobres que eran carne de cañón y que al finalizar la contienda se encontraban con que, si al comienzo de la guerra todavía tenían pequeñas parcelas, al finalizar esta su predio ya estaba anexado a una gran propiedad o sus sembrados se habían perdido. Las guerras civiles del siglo XIX ayudaron a la concentración de la propiedad rural y a los intereses del latifundio, lo que creó grandísimos propietarios en Colombia y millones de despojados, sobre todo en las zonas rurales. Además, muchas de estas apropiaciones fueron corruptas. La corrupción y las influencias políticas jugaron un papel importante en el proceso de apropiación de la tierra. Los empresarios agrícolas incorporaron varios millones de hectáreas adicionales sin el conocimiento o el consentimiento del gobierno. Estas apropiaciones ilegales reforzaron la concentración de la propiedad de la tierra en regiones que iniciaban su desarrollo. El resultado de esto es que a día de hoy el reparto de la tierra en Colombia es uno de los más desiguales del mundo. Informes de Oxfam llevan años denunciándolo. Colombia se sitúa en el primer lugar en el ranking de desigualdad en Latinoamérica. El 1% de las explotaciones de mayor tamaño concentra más tierra que el 99% restante. Quédate con esto de las tierras porque es importante para entender el presente en Colombia. Después de estos años de apropiaciones y despojo de tierras, llegamos a otra fecha clave, 1928. Ese año una conocida empresa estadounidense, conocida y no para bien, la United Fruit Company, vio cómo sus trabajadores organizaban una huelga para pedir condiciones laborales dignas. Días más tarde los trabajadores fueron asesinados por el ejército colombiano. Este hecho ha pasado a la historia como la masacre de las bananeras. El escritor Gabriel García Márquez habla de ella en 100 años de soledad. Debían de haber pasado varias horas después de la masacre porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño y su misma consistencia de espuma petrificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de hacerlo en el orden y el sentido en que se transportaban los racimos de banano. Aunque con su realismo mágico, Gabo habla de 3000 muertes, pero las cifras bailan porque se hicieron desaparecer cadáveres. Y de esta masacre surgió un nombre propio que también es clave para entender la historia reciente de Colombia: Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán era un político independiente, después fichado por el Partido Liberal, de origen humilde y muy popular, que empezó a ser conocido a raíz de la masacre por su defensa de los trabajadores que la vivieron. Con un discurso socialista muy crítico con las clases dominantes de Colombia y planteando siempre la necesidad de una reforma agraria, se ganó el apoyo y el cariño de una inmensa parte del pueblo colombiano. Años después, en 1948, ante unas elecciones presidenciales en las que se preveía que iba a arrasar, fue asesinado. Atención, última hora, fue asesinado el dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán en el edificio Agustín Nieto en el centro de Bogotá. El líder liberal Jorge Eliezer Gaitán recibió 3 disparos que lo dejaron tendido en el suelo. Y se desató el famoso Bogotazo. El pueblo, enardecido, creyó que había perdido todas sus posibilidades de anhelos y esperanzas y se enloqueció y destruyó gran parte de la ciudad. El escritor William Ospina lo explica así. El pueblo comprendió que una vez más sus esperanzas habían muerto, y tal vez comprendió también que el poder imperante jamás permitiría una transformación de la sociedad por las vías democráticas y pacíficas que Gaitán había escogido. Paréntesis, ¿quién mató a Gaitán? Pues pasa lo de siempre, que nunca se ha sabido y probablemente nunca se sabrá con exactitud. Las teorías van desde un lobo solitario, muy improbable, el Partido Conservador, su propio Partido Liberal o hasta la CIA. De hecho, la hija de Gaitán dice muy claro que fue la CIA y la verdad es que no nos sorprendería a nadie. ¿Quién mató a Gaitán? La CIA. Yo tengo las pruebas.
Probablemente fuera la CIA en su modo antisocialista típico de la Guerra Fría junto a las oligarquías colombianas que se vieron amenazadas por el discurso de Gaitán, pero esta es solo nuestra suposición. Fin del paréntesis. Después de los durísimos disturbios y enfrentamientos entre el pueblo enfurecido y la policía en el llamado Bogotazo, empezó un periodo de mucha violencia en todo el país entre los dos partidos que desde siempre habían sido los dos hegemónicos de Colombia, el conservador y el liberal. Va Ospina. Gentes humildes que se habían conocido toda la vida, que se habían criado juntas, se vieron de pronto conminadas a responder a viejos odios insepultos. Y sin saber cómo, sin el menor beneficio, se dejaron arrastrar por el increíble poder de la retórica facciosa que los bombardeaba desde las tribunas y desde los grandes medios de comunicación, y la carnicería comenzó. Pero ojo, este periodo fue en perjuicio de los pobres y en beneficio de las clases dominantes, para variar. Siempre nos dijeron que la violencia de los años 50 fue una violencia entre liberales y conservadores. Eso no es cierto. Fue una violencia entre liberales pobres y conservadores pobres mientras los ricos de ambos partidos los azuzaban y financiaban su rencor. Tras 10 años, 300.000 muertes y millones de desplazados en un enfrentamiento que lo tuvo todo de guerra civil menos el nombre, la violencia terminó. Terminó primero con un golpe militar y después con un pacto de alternancia en el poder entre los líderes de esos dos partidos que se habían matado durante años. A ese pacto lo llamaron Frente Nacional, otro drama. Como ocurre al final de todas las guerras, sobre los campos todavía humeantes de la violencia se firmó un pacto, y ese pacto fue el llamado Frente Nacional, por el cual los dos partidos irreconciliables se convertirían en uno solo con dos colores y la misma ideología, y se repartirían el poder durante los 20 años siguientes. Pero Colombia había cambiado para siempre, y a peor. El país que surgía de aquella catástrofe no era sin embargo el mismo. Millones de campesinos expulsados por la violencia llegaban a las ciudades buscando escapar al terror y la ruina. Había cambiado el cuadro de la propiedad sobre la tierra, los terratenientes habían pescado en río revuelto, se habían invertido los índices de población urbana y de población campesina, las ciudades crecían inconteniblemente, Colombia tenía muchos menos propietarios que antes y un oscuro porvenir de miseria y desempleo se cernía sobre las nuevas muchedumbres urbanas. Esto generó enormes barrios de absoluta miseria en los márgenes de las grandes ciudades que fueron terreno increíblemente abonado para lo que vino poco después, el narco. Y estas se vieron empujadas por ello a actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico, ya que si una sociedad niega las posibilidades legales en el marco de la democracia económica, quienes aspiran a la riqueza solo tienen el camino de la ilegalidad. De ahí el surgimiento del narco y de ahí probablemente también el gran apoyo popular que tuvo Pablo Escobar en sus primeros años. Y más o menos a la par surgieron las guerrillas. ¿Quién ignora que el campo colombiano está arruinado? ¿Que el país no les ofrece ninguna alternativa, ningún futuro a los habitantes del campo? Como se prohibió toda oposición legal, surgió y se fortaleció la oposición ilegal, la oposición armada, que ha crecido hasta ser dueña de la mitad del país. De hecho, este estudio de la Universidad Complutense lo ve así de claro. La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia y la consiguiente pobreza rural es la causa principal del conflicto armado que ha vivido el país durante más de 50 años. Para entender los motivos que llevaron a la creación de estas guerrillas, también va bien leer sus escritos fundacionales. Luchamos por el establecimiento de un régimen democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto de los derechos humanos y un desarrollo económico con bienestar para todos quienes vivimos en Colombia. Luchamos por una política agraria que entregue la tierra del latifundio a los campesinos. Por eso, desde hoy, 20 de julio de 1964, somos un ejército guerrillero que lucha por el siguiente programa agrario. Y a continuación explican este programa agrario, que básicamente consiste en una redistribución más justa de la tierra. En primera instancia fueron agrupaciones de campesinos y de la comunidad indígena que se organizaron y se armaron para defender sus tierras de los grandes terratenientes que pretendían asesinar y despojar para adueñarse de ellas. Y a partir de ahí en Colombia se abre un periodo absolutamente infernal. Los cárteles de Medellín y Cali ganando terrible poder en el país, la CIA y la DEA asociándose con el grupo paramilitar Los Pepes para combatir el narco, guerrillas como las FARC, ELN, M-19 y muchas otras en las zonas rurales, el asesinato del candidato Galán por parte del narco y las élites económicas, o la formación de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de extrema derecha creado por el Estado y las oligarquías colombianas para defender sus intereses y combatir las guerrillas y que perdura hasta nuestros días. Los paramilitares, que son como, digamos, un brazo armado de la ultraderecha colombiana. Unas AUC, por cierto, a las que se les atribuyen más de 90.000 asesinatos, siendo el grupo armado que más asesinatos ha cometido en el país. Además, han estado estrechamente vinculadas al ejército, políticos, grandes terratenientes y multinacionales, y han actuado como el brazo armado en la sombra del Estado colombiano.
el llamado Pacto de Ralito, acuerdo de colaboración entre políticos y paramilitares, o la acusación a Coca-Cola de contratar a las AUC para asesinar a líderes sindicales de sus plantas embotelladoras, son buena muestra de ello. Más tarde, en 1999, Jaime Garzón fue asesinado. Garzón era un humorista y activista muy querido que trabajaba por la paz y la defensa de los derechos humanos en el país. En su asesinato estuvieron implicados agentes estatales en colaboración con las AUC, y el crimen quedó parcialmente impune. Y poco después empezó la presidencia de Uribe, que es otra etapa clave. El uribismo pues es la corriente ideológica del partido de gobierno, que es el Centro Democrático, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que pues es un hombre con bastante poder económico y político aquí en el país. Álvaro Uribe encarna a la perfección esa élite corrupta, opulenta y extremadamente poderosa que mira al pueblo con desprecio y a la vez se aprovecha de él. Estuvo metido en el escándalo de la parapolítica que lo vinculaba a los paramilitares y antes de ser presi creó el grupo paramilitar Convivir. También se le achacan vínculos con el narco. Estuvo metido en el escándalo de los falsos positivos, en que el ejército colombiano asesinó civiles y trató fraudulentamente de hacerlos pasar por guerrilleros, o el escándalo de las chuzadas, en que la inteligencia colombiana, el DAS, realizó escuchas ilegales a líderes de la oposición y periodistas críticos. Y más recientemente aún, como nos cuenta la compañera, se han juntado más motivos. Han habido varias cosas que han pasado a nivel nacional que le dieron como un empuje al paro nacional que inició el 21 de noviembre de este año. Está la reforma laboral y pensional que quiere aprobar el actual presidente Iván Duque, ahijado político de Uribe y que muchos en Colombia señalan como su simple marioneta. Que desmejoran abismalmente las condiciones laborales y pensionales, sobre todo para quienes tenemos entre 18 y 28 años de edad. También reclamamos el cumplimiento de los acuerdos de paz, que digamos el partido de gobierno con Iván Duque en la presidencia en este momento se opone al cumplimiento de los acuerdos de paz. Y es que estos acuerdos firmados por el anterior presidente en 2016 con las guerrillas armadas son súper básicos para la paz y la estabilidad social en Colombia. ¿Y por qué no se cumplen? Pues porque, para empezar, el punto 1 de esos acuerdos es llevar a cabo una reforma rural integral, algo que es muy lógico teniendo en cuenta todo lo que hemos visto de la historia de Colombia, pero que no se ha llevado a cabo porque implica tocar los privilegios de la oligarquía colombiana. Digamos que en los acuerdos se tocó un punto de reforma rural integral que hasta el momento pues no se ha visto efectivizado por parte del gobierno, entonces eso hace parte de los incumplimientos de los acuerdos de paz. Pues también reclamamos sobre el asesinato de líderes y líderes sociales, que ha venido en aumento casualmente cuando llega el uribismo al poder. Y ya van más de 700 asesinatos desde la firma de los acuerdos de paz. Pues reforma rural integral para el campo colombiano, retirar la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma pensional, pues no privatizar ni enajenar bienes públicos, la negación a la minería dentro de las reservas forestales que tenemos en Colombia, la negación al fracking. También se protesta contra la promulgación de la popularmente llamada Ley Felipe Arias, por la que el ministro de Uribe, con ese nombre condenado a 17 años por corrupción, podría apelar su condena y salir de la cárcel, por la precarización de la salud, por el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos en 2011, por defender una educación pública real y un acceso equitativo a la universidad, contra la fusión de las empresas públicas en un holding empresarial, o contra la reforma tributaria dictada por el FMI en beneficio de las grandes empresas. Esto sumado a la falta de garantías para que las mujeres vivan sin violencia en un país donde hay casi un feminicidio por día, o la corrupción, que se lleva 50 billones de pesos al año. También está, por ejemplo, el desmonte del SMAT, que el SMAT es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía de aquí de Colombia. Digamos que ese cuerpo ha tenido un historial bastante violento de varias muertes de estudiantes sobre todo y de la comunidad indígena. Y pues varias capturas arbitrarias, nexos paramilitares, varios ojos perdidos. Porque a poco de empezar el paro, el SMAT asesinó al joven de 18 años Dylan Cruz. Se convirtió en un símbolo de memoria y de resistencia para los estudiantes y para la comunidad en general en contra de la represión, y reforzó más la bandera del desmonte del SMAT. Pero él no ha sido el único, o sea, el SMAT ha tenido históricamente muchísimas muertes, entre ellas, por ejemplo, Nicolás Neira en el 2005, que fue asesinado simplemente por estar protestando, o sea, por estar en una marcha.
El SMAT ha asesinado a decenas de estudiantes y activistas desde su creación en 1999, por lo que es un cuerpo expresamente diseñado para reprimir a su propio pueblo y asesinarlo si hace falta. Ospina observaba ya hace años que era muy extraño que en Colombia no hubiera un levantamiento popular contundente. Colombia es hoy un país con la mitad de su población en condiciones de extrema pobreza y presenta al mismo tiempo en su clase dirigente unos niveles de opulencia difíciles de exagerar. Muestra fuertes niveles impositivos y altísimos niveles de corrupción en la administración. Muestra unas condiciones asombrosas de impunidad y de parálisis de la justicia y al mismo tiempo una elevada inversión en seguridad, así como altísimos costos para la ciudadanía en el mantenimiento del aparato militar. Muestra las más deplorables condiciones de desamparo para casi todos los ciudadanos y sin embargo es un país donde no se escuchan quejas, donde prácticamente no existen la protesta y la movilización ciudadana. Esto último es pasmoso. La visible pasividad de la sociedad colombiana alarma a los visitantes. Pues esto ya ha terminado porque como dice ZR, y es que estas protestas en Colombia las están sosteniendo sobre todo los y las jóvenes, increíblemente bien informados, politizados, sensibles a otras causas más allá de la suya, sin miedo y teniendo muy claro que si no lo hacen ellos, nadie lo hará en su lugar, por lo que ya terminaron los años de soledad en Colombia. Un pato desde aquí. Ya nosotros tenemos que asumir el rumbo de nuestro país, el rumbo que nos deja quienes ya tienen una edad más avanzada y quienes ya han trabajado por el país. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande a cuestas y hay que asumirla desde ya. Este canal no cobra ni un euro de YouTube, ni de Facebook, ni de ninguna otra red social. Se sostiene únicamente por las aportaciones de la audiencia. Si quieres colaborar a que podamos seguir haciendo nuestro trabajo y seguir creciendo poco a poco, apóyanos en Patreon. Muchas gracias.